Como gerentes, enfrentamos los mismos retos que hace 30 años. La diferencia, que el contexto ya no es el mismo. Los invitamos a descubrir juntos las tendencias de hoy, lo que hemos aprendido de nuestras experiencias. Yo soy Dani. Yo soy Eduardo y esto es Gerencia en Sintonía. Buenísimo, nuestro primer programa. Así es. Bueno, yo estoy muy emocionada de que hayamos arrancado con este proyecto. Primero porque tenemos tiempo pensando qué hacer juntos y hemos ido vueltas y vueltas en torno a qué temas. de qué hablamos, pero creo que ya coincidimos, ¿no? Ya creo que encontramos el de qué hablar juntos. Y lo primero es que, aunque parece obvio, es que los dos hacemos lo mismo, trabajamos en lo mismo, tenemos diferentes años de experiencia, pero haciendo lo mismo en manejo de equipos y administrar equipos de alto rendimiento. Y de alguna forma siempre estamos como peloteando ideas de qué hacer para llevar a la gente a otro nivel, ¿no? O sea, y es como qué hay en el medio, qué hay en la industria que nos ayude como a ser mejores gerentes, ¿no? Y creo que de mi parte como la introspección de por qué es tan importante este programa es porque si bien hacemos los dos lo mismo, hay algo que parecería obvio que es una brecha de edades, pero creo que los dos hemos encontrado como el secreto de que la brecha no exista, ¿no? Y es cómo si nos mantenemos al tanto con lo que hay, con las tecnologías, con la innovación y con tendencias, realmente no da por qué importar la diferencia de edad y es más bien como cómo estamos en constante evolución. Entonces, para mí, eso ha sido como dar en el clavo, pero que este programa, entonces creo que está buenísimo, no sé para ti. No, igual. Yo creo que es importante que podamos calibrar los aprendizajes de cada uno, las diferencias que tenemos, cómo cada uno puede tener visiones distintas, a veces en una misma situación, pero cómo eso nos ayuda también a comunicarnos y a transferir lo que estamos aprendiendo a otras personas, tanto en nuestro equipo como más abierto, pero creo que eso es un tema que nos puede ayudar también a aprender nosotros de lo que estamos haciendo. Totalmente. Y además de eso, bueno, el primer tema que escogimos para este programa a mí me ilusiona muchísimo porque es inteligencia artificial. Correcto. Y de alguna forma es como, para mí hay dos grandes cosas. La primera es inteligencia artificial como el boom que estamos teniendo y el montón de información que hay bombardeándonos de qué es, con qué se come, por qué. Y por otro lado, porque tú eres el que más sabe de inteligencia artificial entre los otros dos. Entonces creo que es un claro ejemplo de que la brecha de edades no importa. Lo que importa es qué tanto sabemos de lo que está pasando, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido como el por qué es tan importante este tema que escogimos para hoy. Así es. No solamente el tema es importante, sino que nos permite también vislumbrar cómo la tecnología va continuamente haciendo que la gente tenga que innovar. Total, retando a la gente. Exactamente, hay un reto permanente en torno a eso. Claro. Entonces, nada, para empezar, yo creo que la primerísima pregunta es, ¿qué es inteligencia artificial? Ok, pero inteligencia artificial es una explicación sencilla, es que es un manejo de bases de datos muy rápido. Y segundo, que ese manejo muy rápido permite transmitir lo que el usuario o los usuarios están interesados en conocer en un momento dado. Eso es la inteligencia artificial. Pero no me lo nuevo, no, porque para mí, o sea, cuando tú hablas de esa definición, se me viene a la mente Amazon con su algoritmo y cómo uno busca algo y de repente está bombardeado con publicidad o información. O buscas una foto en Facebook y te aparece inmediatamente la misma lógica de fotos permanentes, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué es un boom? Yo creo que para mí hay tres grandes factores. El primero es que ya no es un tema solamente de tecnología o que promueven empresas de tecnología y de mercadeo, sino que ahora todo el mundo tiene acceso a herramientas de inteligencia artificial. Lo segundo, y va creo que amarrado, es la accesibilidad que tenemos. Ya todas las personas tienen accesible alguna herramienta de inteligencia artificial y está como a la mano de todas las personas que tienen internet. Y para mí lo tercero, que es muy importante, es como esa bidireccionalidad. O sea, ya no es solamente empresas que están leyendo mis datos o esa base de datos y me están bombardeando con cosas, sino es yo cómo utilizo eso a mi favor y cómo puedo yo interactuar con una herramienta de inteligencia artificial. Para mí esos son los tres. No, de acuerdo, pero hay un cuarto, que es que hay multitud de pequeñas empresas produciendo programas de inteligencia artificial que antes estaban reservados a los más grandes. O sea, que en definitiva hay toda una motivación de muchísimas empresas montadas en eso. No solo en inglés, o sea, no solo en los países desarrollados que manejan inglés, sino que además se ha ido extendiendo a otra multitud de empresas en el resto
de la economía y la dinámica tecnológica. Claro, y tocas un tema que de verdad yo quiero adentrarme y es las empresas, ¿no? Porque de cierta forma para mí todo este boom de inteligencia artificial ha tocado como las personas, ¿no? Los individuos. Yo utilizo ChatGPT para buscar algo y que me traduzca algo, que me haga un texto, lo que sea, pero realmente cómo toca esto al mundo de las empresas y por qué es tan importante como empresa estar ahí. Pero fíjate, la primera cosa es que la tecnología siempre influye en las empresas y las empresas tienen que estar más al tanto de la tecnología porque si no sus competidores que ya están al tanto la van arropando. Esa es la primera versión que yo creo que es importante. La segunda es que efectivamente la inteligencia artificial permite que tú puedas utilizar más eficazmente tus propios, tanto tus propios empleados o colaboradores como las herramientas que tú tienes para potenciar tu empresa. Ese es un segundo aspecto. Y el tercero es entender que la tecnología es parte de tu empresa, sea o no tecnológica. Totalmente. Yo creo que eso último que dices es clave. Y de hecho, tenía una pregunta que anoté por ahí porque además creo que muchas empresas se preguntan si yo no soy una empresa tecnológica, ¿tengo o no tengo que utilizar inteligencia artificial? O sea, ¿por dónde me toca eso? Pero esa es la pregunta que se hacía mucha gente cuando había fax. Claro, tú no te acuerdas de eso. Cuando se creó un fax, mucha gente dijo, ¿para qué yo necesito fax si tengo el correo postal? Pero después se inventó Internet y mucha gente dijo, ¿pero para qué yo tengo necesidad de estar en Internet? Eso no es mi empresa, yo soy manufacturador. Entonces no tengo ni por qué tener una Internet o una computadora ligada a Internet. Ese mecanismo cambió el mundo. Y hoy en día la inteligencia artificial también está cambiando las empresas. Ahora, no sé cómo tú lo ves en ese campo tuyo en que estás en una empresa que no está, aunque tiene elementos tecnológicos, no está ligada a la tecnología directamente. Para mí ha sido todo un aprendizaje interesantísimo porque además yo estoy en el mundo de la publicidad y la creación. Entonces, de alguna forma es cómo creamos sin que una máquina lo haga, pero además cómo le damos los inputs para que sí cree, ¿no? Y creo que antes de elegir este tema, cuando estábamos como peloteando el porqué de este primer programa, se nos venía a la mente como esa visión un poco fatalista de que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo a todos y nos va a dejar, no sé qué. Y ambos coincidimos en que no, o sea, la idea es que nos haga el trabajo más fácil. Claro. De hecho, en mi industria, para mí ese ha sido el motivador también a las personas con las que yo lidero, y es un poco el cómo nos quitamos de encima lo que no queremos hacer. Claro. Entonces, yo como redactor, por ejemplo, cómo utilizo mi tiempo en pensar cosas más grandes, en ser más estratégico, y más bien en cómo le doy más guías o guías más claras a la inteligencia artificial para que ella baje trabajos que yo no debería hacer. O cómo automatizo. De hecho, también lo conversábamos previamente y es no pensar en la inteligencia artificial solamente como el ChatGPT, sino también es cómo utilizo la inteligencia para transcribir, para llevar una base de datos, para automatizar procesos internos. Entonces, creo que desde mi visión a veces nos quedamos como muy arriba pensando en la inteligencia artificial como unos creadores de un chat en algún lugar o como Elon Musk hablando en Twitter de qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Pero por otro lado es cómo realmente eso lo aterrizamos a nuestra realidad y utilizarlo como una herramienta para bajar tiempo, bajar costos y de alguna forma cómo evolucionamos también nuestro trabajo. Porque algo que es clave y también quería consultarte también como esa visión comparativa del antes. Tú que viviste el fax, yo me imagino que cuando lanzó el fax es como los mensajeros se van a quedar sin trabajo porque no van a poder llevar una carta de un lugar a otro, ¿no? Y entonces al final no pasó. Creo que ahora... de hecho, una de las preguntas es ¿cómo yo que no soy una empresa de tecnología quizás y tengo, no sé, una empresa que hace uniformes, ¿con qué se come la inteligencia artificial? ¿Qué hago? Pero es que hay muchas aplicaciones en el mundo de inteligencia artificial que te están incidiendo directamente a ti. O sea, el manejo de clientes, por ejemplo, el manejo de tu unidad de producción, en relacionar eso con el inventario cero. Todo eso tiene que ver con tecnología de inteligencia artificial, Claro. que las empresas tienen que empezar a trabajarlo o seguir trabajando en eso, pero no ya como un componente que está fuera de ella, sino como parte de su estrategia comercial. Claro. Entonces, todas las empresas deberían tener inteligencia artificial, deberían estar utilizando. Exactamente, es que es lo mismo que tú en Mercadeo opinas que toda empresa debe tener una presencia digital. Eso mismo es, aunque yo produzca uniformes, si no tengo presencia digital, no estoy en el contexto completo de lo que yo necesito como empresa hoy.
no hace 100 años atrás, sino hoy. Claro, totalmente. Por eso tengo un tema que yo sí quiero ahondar un poco más en opinión y es regulación. Porque algo que sí ha estado como bastante presente, por lo menos en los últimos meses, quizás no al principio que todos estábamos como probando, pero sí los últimos meses se ha hablado mucho de que sí es algo que hay que regular o no hay que regular. Ok, yo te puedo dar mi opinión en torno a la regulación externa. Ok, Yo quisiera oír tu opinión en cuanto a regulación interna en cada empresa. ok, Vamos a ver. Primero, esto es demasiado reciente para que tú puedas regular eso planetariamente. Porque además hay un tema. La regulación no puede ser solo de cada país, sino tiene que ser una cosa global. Entonces yo creo que hay que esperar un tiempo a que se asiente este proceso y descubramos más los elementos de la inteligencia artificial. Lo segundo que me llama la atención que solo los capitanes de las grandes empresas tecnológicas son los que están insistiendo en la regulación. Y ahí me suena, más allá del respeto que puedo tener sobre determinadas áreas específicas que habría que regular, es porque ellos son los interesados. Y mi opinión ahorita es que son interesados porque están viendo también que el mundo se está moviendo en el mundo de las pequeñas empresas. Y eso es importante. claro. Eso es muy importante. Por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años, la empresa telefónica decía que porque Skype tenía que existir, había que prohibirlo porque las llamadas internacionales se estaban convirtiendo en llamadas de cero costo. Claro. Entonces era eso, el interés, más allá del tema de seguridad, del tema de que mi negocio empieza a tener problemas de relación. Yo por ahí veo una cosa a nivel global. No sé cómo tú la ves a nivel ya de cada empresa. Uy, yo creo que sí hay que regularlo. Y creo que hay que regularlo porque todavía no estamos educados para utilizarlo. Y hay un tema clave que para mí es bastante importante y son los derechos de autor. Todavía las herramientas, primero, creo que todavía no hay la educación para utilizarlas como una herramienta, sino que a veces nos aprovechamos de las herramientas para que nos resuelvan la vida completa. Entonces, por ejemplo, yo que me muevo en el mundo del contenido, ya hemos tenido casos de personas que generan contenido por medio de una herramienta. Y se nota, porque también esa es otra cosa. Todavía las herramientas no están tan sensibilizadas como para usar un lenguaje que pudiésemos utilizar todos. Eso con respecto a derechos de autor. Pero también hay otro tema con respecto a educación y es cómo realmente las vamos utilizando como una herramienta que no reemplaza nuestro trabajo, sino que nos ayuda a potenciarlo. Entonces, para mí, dentro de las empresas o esa parte más micro, es cómo realmente vamos generando políticas que permitan a nuestros empleados a irla utilizando sin que los limite, porque vamos para allá. Y estoy de acuerdo con todo lo que hemos hablado y es que poco a poco esto va a ser como el caso de Skype, en que pensábamos de que eso posiblemente iba a ser un piloto y hoy, no sé, 30 años después todavía seguimos utilizando la herramienta y ya hay 800 más. Pero sí yo creo que tiene que haber un nivel de acompañamiento a nosotros como liderazgo de organizaciones en formar a los empleados en que sepan utilizarlo, sin descuidar el tema de derechos de autor. Okay. Yo añadiría a eso el tema de, además, a que las máquinas no son las que producen, es el hombre lo que produce. Lo que hace una máquina es entender las bases de datos. Claro. Y entonces, si tú te pones a creer que las máquinas te resuelven, en realidad estás haciendo que muchísima gente tenga la misma copia, en la misma estrategia de comunicación, y eso no puede ser. Y que sin duda también todavía tienen errores, ¿no? Que también esa es otra cosa importante. Todavía la inteligencia artificial, por lo menos en estos generadores de contenido como un ChatGPT, etcétera, o otras similares, todavía cuentan con errores. Todavía no es la verdad absoluta. Y no podemos simplemente quedarnos a la primera con lo que nos lancen, sino también es como ahondar un poco más. Todavía estamos en un momento donde el cerebro humano es necesario, ¿no? Es necesario en la programación de la herramienta. No, claro. Pero además eso entender que la herramienta es parte de lo que seres humanos han diseñado. Claro. Y por supuesto siempre hay errores que tienes que asumir e interpretar. Porque no solo es la base de datos que es más rápida, es que tienes que interpretar también lo que la máquina pueda tener como resultado. Claro, tienes toda la razón. Y bueno, yo creo que para cerrar el día de hoy, teníamos planeado pues dejarles una lista de herramientas que ambos recomendamos, pero para cerrar el programa yo voy a hacer una y tú dices otra. ¿Te parece? Listo. ¿Lo hacemos sobre herramientas que ya estamos manejando? Sí, de una. Para mí, mi favorita ha sido Transcríbeme, que es un contacto de WhatsApp al que tú le reenvías los audios y no solamente te dice lo que el audio está diciendo en un mensaje de texto, sino que si el audio es muy largo, te lanza un resumen de lo que el autor quiso decir. Me encanta la herramienta Una porque me parece una súper solución a nivel personal,
para los que no nos gusta escuchar audios, pero también a nivel profesional, porque muchas veces no tenemos el tiempo para escucharlo. Entonces, yo soy una de las que se me manda un audio, contesto a los 3 días porque no le he puesto el tiempo para escucharlo. Ahora con Transcríbeme yo solo reenvío el audio y me devuelve el texto y el resumen. Entonces me parece una súper herramienta. Fíjate. Pero además, que tienes una reunión de urgencia, tienes que estar conversando con alguien y te llega un audio y tienes que oírlo porque es parte de la conversación, por ejemplo, pero tú haces transcribirlo. Totalmente, totalmente. ¿Cuál es la tuya? Lucía. Ok, ¿qué hace Lucía? Es una herramienta de inteligencia artificial muy parecido a ChatGPT o a Bing. Bing es una herramienta de Microsoft, pero en el WhatsApp. Ok. Tú le preguntas cosas a Lucía y Lucía te responde. Que además me parece una súper democratización de las herramientas, ¿no? Porque no es que tienes que meterte un chat en una página web, sino que si tienes un contacto de WhatsApp, Lucía te contesta. Es correcto. Pero además, Lucía y Transcribe son inteligencia artificial hecha por latinoamericanos. Wow. Otra versión. No son traducciones del inglés, no son traducciones del ruso, sino que son hechas por latinoamericanos. Entonces, esa es una prueba de que efectivamente nos estamos democratizando en esto los términos de tecnología. Totalmente. Entonces, nada, vamos a dejar una lista completa en los comentarios de este video. Así es. Y creo que por hoy cerramos el tema, pero ¿De acuerdo? vamos al próximo. Exacto. Y nos vamos a encontrar. Ah, no, seguro. Muchísimas gracias.